¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Nos volvemos a saludar, pero ya estamos acá comenzando entre columnas, 90 minutos a puro periodismo. Vamos a hablar de distintos temas. Vamos a hablar de la interna del Partido Renovador de Salta. Vamos a hablar también de lo último en el megajuicio de derechos humanos acá en nuestra provincia. Vamos a comenzar hablando de un tema que es realmente apasionante y que debo confesarlo, vino ya una vez acá el doctor Héctor Yarade, y cuando eso ocurrió, bueno, saltaron las líneas telefónicas, la cantidad de mails, de llamados telefónicos, realmente fue algo muy, pero muy interesante. Bueno, está acá conmigo arrancando el encuentro de Entre Columnas de esta fecha, el doctor Héctor Yarade. Héctor, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, vamos a comenzar hablando, tengo que aprovecharte, vamos a hablar del Vaticano, vamos a hablar del Papa, vamos a hablar de los pobres caballeros de la Orden del Templo de Salomón, los templarios. Pero un poco el otro día cuando nos cruzamos en la calle, yo te preguntaba, qué cosa extraña, llegó a mis manos un papel donde hablaba de la Virgen de la Candelaria. El crío tendría que estar del lado izquierdo, del lado derecho, mirando a dónde. Era todo un tema, pero la pregunta creo que va a ser el verdadero disparador es, ¿por qué tantas advocaciones de la Virgen María? Bueno, realmente es muy interesante tu pregunta, ¿no? Advocaciones es una palabra que viene del latín, de ad vocare, de llamar, como se la llama, ¿no? Uh-huh. La Virgen de la Candelaria, es muy interesante esta advocación porque tenemos que situarnos en el pueblo judío. Para el pueblo judío, la mujer que menstrua o que pierde sangre después de tener un hijo no puede entrar al templo. Entonces, ubícate en la fecha en que, de acuerdo a la tradición, nace Cristo, el 25 de diciembre. 40 días después del 25 de diciembre es el 2 de febrero. En 40 días se supone que la mujer que ha dado a luz ya no menstrua, ya no pierde sangre. Entonces entra en la condición de mujer pura y puede entrar al templo. Entonces lo primero que tiene que hacer es ofrendar el niño en el templo. Acá recordá cuando Cristo se enoja con los mercaderes del templo, que los azota y que le tira todas las cosas que tenían vendiendo. La Virgen va a presentar al niño y como no era una mujer pudiente, la ofrenda que lleva es una canastita con 2 palomitas y una vela. No podía llevar una vaca o cordero porque no era su presupuesto. O sea, cuando la Virgen se la advoca como de la Candelaria, es por el tema de la luz, de la vela que lleva como ofrenda y de las 2 palomitas que lleva. Pero todo eso hay que relacionarlo con la presentación en el templo del bebé, con la menstruación, con la pérdida de sangre después del parto. Y entonces cuando Cristo se enoja con los mercaderes del templo, en realidad siempre se habla de los mercaderes, pero no se habla de los sacerdotes. Pues en realidad Cristo se enoja con los sacerdotes del templo. ¿Por qué? Porque la gente que llevaba las cosas a la ofrenda, la compraban en el atrio del templo, compraban una paloma, una vaca, en fin, lo que fuere, ¿no? Una oveja, y los sacerdotes los recibían y le volvían a dar a los mercaderes. Entonces cuando venía otro volvían a comprar y volvían a entrar al templo. Negocio redondo. Negocio redondo. Eso es lo que a Cristo le molestó. Por eso cuando se habla de los mercaderes del templo, siempre la figura está referida a los que están afuera vendiendo. Pero en realidad, de quien Cristo está molesto es de los sacerdotes. Porque ellos son los que permiten
que se haga una mercancía con la fe. Entonces la Virgen de la Candelaria es la Virgen de la presentación en el templo. Fíjate que en estos momentos se conocen cerca de 1000 advocaciones de la Virgen, o sea, de 1000 formas, como se la llama a la Virgen. Siempre te preguntan, ¿pero cuántas vírgenes hay? Una. Hay una sola. ¿Y por qué tiene tantos nombres? Por varios motivos. Una, porque está referida o al lugar donde apareció. Fátima, porque apareció en Fátima. Porque vos sabés que Fátima era la hija de Mahoma. Y ese lugar de Portugal se llama Fátima por la hija de Mahoma, ¿no? Del profeta. Del profeta, ¿no? En general, los que no son que siempre se cuidaba mucho de ponerle el nombre Fátima, ¿no? Para evitar confusión sobre si era por la hija de Mahoma o por la Virgen, ¿no? Cambió un poco después de la aparición de la Virgen en Fátima, los 3 pastores, ¿no? O Lourdes, que en realidad se la conoce como la Virgen de Lourdes, pero en realidad lo importante sería que se la llamara como ella se manifestó que era, porque cuando ella le dice a Bernardita, cuando el obispo le dice, vos tenés que preguntarle a la Virgen quién sos, y la Virgen le dijo en francés, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿no? Eso fue muy importante cuando dijo eso, porque después se declaró como consecuencia de eso el dogma de la Inmaculada Concepción. Ese otro tema también que está muy relacionado, o sea, siempre cuando se habla de la Inmaculada Concepción, se dice porque la Virgen fue inmaculada, ¿no? Para tenerlo a Jesús, pero en realidad está referida a ella, que ha sido concebida sin mancha, ¿no? La Inmaculada Concepción de María, no de Jesús, María, no claro, de Jesús. no de Jesús, ¿no? Pero he visto que siempre las cosas están un poco mezcladas o confusas, ¿no? Entonces, estos nombres que se le ponen, por ejemplo, ahora que está muy de moda la Virgen de Aparecida, ¿no? Que está en Brasil. Y que acá también está, ¿no? Se está haciendo el templo en Baquero, claro, ¿no? En realidad, te digo, mucho tiene que ver esa advocación con el Papa Francisco, porque él fue el relator del Congreso de Aparecida, de todos los obispos. Él tuvo un papel muy importante ahí, además fue muy conocido por todos por su actitud intelectual, digamos, ¿no? Porque fue el que hizo todas las conclusiones del Congreso de Aparecida, ¿no? En Brasil. Ahora, de todas estas advocaciones que hay, en este momento hay más de 500 apariciones o manifestaciones que el Vaticano de todas esas ha reconocido 3. O sea, no todo lo que se dice como aparición, la Iglesia lo acepta. ¿Por qué? Porque hay que hacer la distinción entre lo que es aparición y visión. La aparición tiene que ser no solamente para el que dice, sino para el que está con el que dice que la Virgen se le apareció. O sea, todos tienen que verla. Eso es una aparición. La visión es cuando es interior. Uno siente un llamado. Cuando uno siente o tiene una sensación. Lo que ocurre es que en eso hay que hacer un estudio muy profundo, en primer término, sobre las condiciones físicas y psíquicas de la persona, ¿no? Porque una de las características principales de los brotes psicóticos es la desconexión con la realidad. ¿Y delirios místicos? Delirios, sí, místicos
que más que místicos son mesiánicos. Porque la gente se va a través de dos puntos, que es la religión o la política. Siempre la gente entra en esa cuestión así, pero en realidad lo que quiere ser es ser un ser que quiere resolver el mundo, no que quiere tener así un protagonismo. Lo que ocurre es que en todo eso hay que ver si realmente existe esta manifestación o no. La Iglesia es muy prudente en esto por dos motivos. La Virgen en el Evangelio aparece 4 veces y habla nada más que 4 veces. Cuando el niño se pierde en el templo y le dice, te hemos estado buscando, ¿no? Le dice al niño cuando estaba hablando con los doctores de la ley. Después cuando está en las bodas de Caná, ¿no? Cuando le dicen al hijo, le dicen, no tienen vino, ¿no? Y él le dice, bueno, no es mi momento, porque, como diciendo, no molestes mamá, no es mi momento. Y él le dice a todos los que están ahí, miren, hagan lo que él les diga, ¿no? Después cuando está en la cruz, cuando Cristo le dice ahí a tu madre, a Juan le dice ahí a tu hijo, ¿no? O sea que la Virgen es muy prudente, habla muy poco. Y ahora todas las videntes, todos los días la Virgen les dice cosas. Eso ya no es aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque si la Virgen dijera un poquito más de lo que está en el Evangelio, cualquier anuncio que hiciera que está más allá del Evangelio, sería más que Dios. ¿Me entiendes? Sí, o sí, sea perfecto. que si no se puede dejar que cualquiera diga que la Virgen ha dicho o no ha dicho. Después, el otro tema, que es muy delicado, porque si no toda la estructura de la Iglesia Católica, digo la Iglesia Católica porque estamos hablando de las apariciones o de las visiones, ¿no? O sea, ya sabes que cuando es aparición tienen que verlo todo, ¿no? Sí, Y visión es una cuestión interior. El tema está en que no podés decir que la Virgen ha dicho que si hacen tal cosa, les va a pasar tal otra. Y que si no hacen esto, les va a pasar tal desgracia, tal catástrofe, tal esto, tal y otro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica está estructurada a través del principio de la gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia viene del latín de gratia, que quiere decir gratis, gratuidad. Dios no te da las cosas porque vos haces tal otra, porque no es un trueque. La gracia es un don gratuito que Dios te da. Entonces todas estas personas que dicen que la han visto a la Virgen y que la Virgen ha dicho, hagan esto y les voy a dar tal cosa, recen el rosario, caminen hasta tal lado, no coman, que les va a dar tal cosa y si no hacen tal otra les va a castigar de tal manera. Es para dudar. Si aceptas eso, se viene al suelo toda la estructura de la Iglesia Católica. Porque esto sería como el premio Olimpia de plata o de oro, ¿has visto? O sea, te dan un premio porque has hecho tal cosa o tal otra. Y no, la gratuidad es el amor de Dios con su pueblo y no que uno tenga méritos para tal o cual cosa, ¿no? ¿Sabes qué? Me haces acordar a una película que vi, que también había leído algo. Sabes que a mí me gusta mucho bucear en el tema. De repente en la película The Body, que luego aparecen algunas investigaciones en canales como National Geographic, Nat Geo, History, donde aparecería un osario con los huesos de Jesús. Jesús, hijo de José. María y José. María, mujer de José. O sea, era una cosa familiar que tenía un triángulo incompleto abajo, con un círculo al medio, cuando estaban construyendo un edificio en Israel, Jerusalén. Entonces, de repente uno dice, ¿podría llegar a derribarse la idea de la Iglesia Católica? O sea, ¿sería menos Dios si apareciera el cuerpo, los huesos de Jesús de Nazaret?
Entonces que es interesante lo que vos me preguntas. Ahora yo te pregunto, ¿no? Si Cristo tiene la naturaleza humana y divina, ¿por qué tiene que desaparecer la naturaleza humana, no? Porque lo importante es entender lo que es un cuerpo resucitado, ¿no? A ver. Porque en realidad todos tenemos una serie de preesquemas con el tema de la vida y de la muerte, ¿no? Los que hemos perdido seres que hemos querido mucho, siempre se comenta, bueno, cuando te mueras, te van a ir a esperar, van a estar ahí esperándote, te van a recibir y todo eso. Ahora, teológicamente vos pensás en lo siguiente, cuando estás ante la presencia de Dios, que es el sumum de todo, vos podés necesitar de todos estos afectos que son de seres imperfectos y finitos, como somos todos, porque toda esta afectividad que uno ha perdido y que a uno le afecta tanto, es porque en realidad somos seres con limitaciones, ¿no? La afectividad y la carencia es parte de la imperfección, no de la perfección. Claro. Pero vos cuando estás ante la presencia de Dios, ante el ser perfecto por excelencia, nada más necesitas, ¿no? Ahora, si Cristo ha tenido la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿por qué no va a tener un cuerpo y por qué no va a estar enterrado ese cuerpo, ¿no? Además está probado de que Cristo murió, pero lo importante, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera sido nuestra fe. O sea que en realidad lo importante no es el cuerpo, sino la resurrección. Pero la resurrección, que se dice en cuerpo y alma, es una forma limitada de explicar un tema que nosotros no sabemos qué es la resurrección. Hablando de resurrección, Héctor, hablar de resurrección de los muertos, el día del último momento en el cual los muertos se levantarán, volverán aquellas personas que, como vos decís, fueron nuestros seres queridos y de repente ya no están. ¿Cómo vuelven? Bueno, vos sabés que yo ¿A te qué voy a edad? contar. ¿Cómo es la cosa? Sí, es hermosa la pregunta que me hace. Un tema que lo estudié mucho en Roma, te digo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate vos que culpa de esta pregunta que vos haces, se produjo una herejía muy fuerte en la iglesia con el arrianismo, ¿no? Cuando le preguntan a Cristo, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Entonces, ¿sabes qué le contestó Cristo? Le dijo, solamente mi Padre que está en los cielos sabe esto. Entonces, ¿qué dijeron los arrianistas? Porque siguen a Arrio, ¿no? O Arriano, ¿no? Dijeron, si Él ha dicho que solamente lo sabe mi Padre que está en los cielos, indudablemente su Padre es más que Él. ¿Me entendés? Sí, Es sí. profundo lo que te estoy diciendo, ¿no? Es una cuestión de jerarquía. Claro, entonces Dios Padre es superior a Dios Hijo, porque Él sabe lo que no sabe el Hijo. Entonces ahí se produjo una decisión dentro de la iglesia muy fuerte por esa pregunta. Ahora, siempre le preguntaron esto a Cristo, cómo aparecen y en qué edad, pero la pregunta que le hicieron a él, ¿qué ocurre sobre el tema que en el pueblo judío cuando vos te casabas con una chica y la chica moría, tenías que preferir a la hermana de la que murió para casarte, y le preguntan si se casó varias veces con varias hermanas porque todas las otras fueron muriendo, ¿con cuál de todas ellas iba a aparecer? Pero vos te das cuenta que en realidad es porque no entendemos el concepto de resurrección, porque no sabemos en qué consiste ni de qué manera se resucita, porque no es la dimensión humana la resurrección, es una dimensión divina, ¿no? No es una cosa espiritual. Claro, no es corpórea, porque si fuera corpórea estaría sometida al cronos, al tiempo, ¿no? Todo lo que tiene pasado, presente y futuro inexorablemente envejece y muere.
Entonces la dimensión tiene que ser de un permanente presente. Entonces, ¿cuál es la dimensión del permanente presente? No lo sabemos porque nosotros hemos nacido en el cronos y vamos a morir por el cronos, ¿no? Ahora, si Dios o un cuerpo resucitado tuviera la dimensión esta cronológica de tiempo, en algún momento volverían a morir. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? No lo podemos entender. Sí, es difícil, ¿no? No, racionalmente no se puede. Héctor, mañana es San Juan. San Juan no evangelista, bautista. El bautista. Y justamente había un tema que, bueno, haberse escuchado, yo lo estaba adelantando, que tiene que ver con los pobres hermanos del Templo de Salomón, los hermanos templarios. Y mucho se habla de los templarios, de sus valores, de sus dineros, de que eran los primeros gestores del cheque del viajante, por ejemplo, cheque del viajero. Cheque del viajero, sí. Claro, mucho se habló de eso. Era una orden que uno, para ingresar a ella, tenías que ser muy pudiente y que tenías que dejar absolutamente todas las riquezas para bien de la orden, y a partir de ahí, bueno, volverte un maestro en el arte del manejo de la espada. Y realmente llegaron a ser sumamente respetados hasta ese hecho fortuito de Felipe el Hermoso y del Papa, ¿no es cierto? Y de Francia también. Exactamente. Pero algunos dicen que ellos tenían un valor especial, que tenían un poder especial que hacía que el Vaticano los respete. El Vaticano le tenía miedo, dicen algunos, más que respeto, les tenía miedo, porque ellos tenían algo, tenían un conocimiento. Algunos dijeron que era la copa sagrada, el santo grial. Otros dicen no, ellos lograron conseguir la cabeza de San Juan. ¿Por qué no me contás la historia de cómo pierde la cabeza, cómo es decapitado San Juan el Bautista? San Juan es una de las figuras más destacadas que hay dentro de del santoral de la iglesia, ¿no? Y dentro de la pintura, que hay muchos cuadros, sobre todo de Miguel Ángel, siempre se analiza y se cuestiona por qué Miguel Ángel, cuando lo pinta a Jesús, a la Virgen y a San Juan lo pone siempre más alto que Jesús. Y San Juan siempre está con el dedo de esta forma, ¿no? Como indicando el camino. San Juan era primo de Jesús. Y él le dice al rey Salomón, le dice, mira, no hagas lo que estás haciendo de tener como amante a la mujer de tu hermano, porque eso no está bien visto por Dios. En una fiesta está bailando la hija del amante de Salomé, y el rey le dice, has bailado tan hermoso que pídeme lo que quieras, yo te voy a satisfacer. Entonces ella se acerca y le dice a su madre, mamá, me pide lo que quiera por lo que he bailado tan bien. ¿Qué puedo pedirle? Entonces le dijo la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué le pide la cabeza de Juan el Bautista? Porque ella no soportaba ser señalada por alguien que le dijera que esto estaba mal. Porque además era como que el rey tenía el derecho de hacer lo que quisiera porque era el rey. Pero San Juan la cuestionaba desde el punto de vista de la mirada de Dios, de que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces le traen una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista durante esa comida, ¿no? Una cosa bastante desgarrante y espeluznante así directamente, ¿no? Y la figura de los templarios hay que analizarla, una a través del tema de las indulgencias, porque la iglesia comienza a vender indulgencias, cosa que estaba mal visto desde el análisis actual. Eso lo hace cuando asume como papa un Medici, ¿no? Claro. Julio. Sí, pero además necesitaban plata, recaudar fondos para comenzar a construir la basílica y para tener dinero, ¿no?
Entonces vendían las indulgencias. ¿Qué es vender las indulgencias? Fíjate vos que era como decir, mirá, si vos compras tanto es como te ponemos el sello en el pasaporte para que vayas al cielo. Sí, en principio tengo entendido que era para aquellas personas que estaban vivas y antes de morirse le daban esa indulgencia, con lo cual teóricamente llegaban al cielo con ese papel y los iba a atender Dios en persona, iba a tener un favoritismo especial para con ellos. Ahora, ¿vos entendés la contradicción de esto con el tema de la gracia? Claro. Y después fue peor, porque era inclusive con las personas muertas. Con las personas muertas. Donde le colocaban ese mismo papiro dobladito en la cruz, como decir, bueno, hasta ahora vos debés estar quemándote, ardiendo en el infierno, pero gracias a esta indulgencia ahora vas a pasar del infierno a la luz eterna, al cielo. Qué fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte por el tema de la gracia y por el tema de que estos derechos no los podés adquirir porque tenés plata, ¿te das cuenta? Qué injusto sería. ¿Vos te das cuenta un Dios que valore a una persona rica por lo que tiene y por lo que puede comprar frente a un pobre? O sea, que no puede comprar nada, ¿te das cuenta? Eso no podés entender desde el punto de vista teológico. Son cuestiones así humanas, ¿no? Entonces, toda esta gente que iba a Jerusalén, los templarios los acompañaban para que no sean asaltados. Y no llevaban plata los que iban a Jerusalén. Les daban un papel en el lugar de salida y cuando llegaban a Jerusalén presentaban este papel y les daban el dinero en Jerusalén. Por eso es que se dice que en realidad son los inventores del cheque de viajero, ¿no? Porque es un travel check, ¿no? Claro, sí. Se han adelantado. Se han adelantado. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ellos crecieron mucho desde el punto de vista económico. Y además tenía el tema que ellos eran una especie de iniciados, ¿no? Y todo esto dentro de la estructura de la iglesia siempre ha estado caracterizada por el principio de la autoridad y el principio del misterio. Para que el misterio no tenía que ser develado. ¿Qué quería decir eso? Cuando hay un velo, cuando hay una cortina, el misterio te da poder. Claro. Cuando vos develás, cuando vos corres el velo y ves todo tal cual es, cae todo. Entonces, la mística del poder. La mística del poder. Entonces ellos que manejaban las indulgencias, ellos que tenían el contacto para sacarte del infierno, del purgatorio o lo que fuere, y esto se planteó mucho y comenzaron a haber contradicciones, sobre todo con algunos padres de la iglesia. Uno de los padres de la iglesia, de nombre Orígenes, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Orígenes. Él había sostenido de que el amor de Dios es tan grande, una gota de sangre de Dios es tan grande, que Él no va a permitir que nadie se pierda, y que además es tan valiosa la sangre de Cristo, que nadie necesita otra cosa para salvarse. Por eso cuando se dicen, bueno, usted está sufriendo y es corredentor con Cristo, está acompañando a Cristo, eso en realidad teológicamente nunca hay que decirlo, ¿no? Porque Él no necesita de nuestro sufrimiento. Una cosa es la naturaleza humana y otra cosa es la naturaleza divina. O sea, hay cosas que te pasan, bueno, porque estamos en el crono, porque somos imperfectos, porque estamos en este devenir de pasado, presente y futuro, ¿no? Porque envejecemos. Porque envejecemos, porque inexorablemente el tiempo nos va a consumir, ¿no? Pero no quiere decir de que porque estamos sufriendo lo estamos acompañando, porque deja de ser Dios. ¿Vos te imaginas que un Dios que necesite de que nosotros suframos mucho para que se cumpla el plan de la redención? Claro, ya sería un Dios imperfecto, ¿no? Por eso todo esto hay que saberlo leer de alguna medida, ¿no? Quedó algo del primer tema, Héctor, y que tenía que ver con las vírgenes negras.
Sí. Estaba leyendo, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria y decía, sí, negra, pero no con rasgos negroides. Sí. O sea, rasgos negroides quiere decir labios anchos, nariz chata, ancha, el pelo. No. Es color oscuro, pero de rasgos no de negro. ¿Cuál es la simbología de eso? Tenemos que analizar lo que es la Virgen de la Candelaria de Salta, a diferencia de la Virgen de Candelaria de Cuba, por ejemplo. Dicen que hay varias y hay muchas que son apócrifas, hechas a propósito, con algunas diferencias. Claro. La Virgen de la Candelaria de Salta presenta una particularidad. Está lastimada en el cuello y en la cara. Lastimada. Ensangrentada, ¿no? La de Salta. ¿Por qué? Porque la imagen de la Virgen de la Candelaria de Salta, acuérdate que la Candelaria es la de la presentación, los 40 días de la menstruación, del parto, ¿no? Sí. Estaba en Cobos, en el fuerte de Cobos. Camino a Güemes. Y un indígena siempre se arrodillaba frente a la Virgen a rezar. Entonces todo el grupo de indígenas, con su mujer incluida, comenzaron a sentir celos de que este indígena estuviera siempre de rodillas frente a esta mujer. Entonces vinieron, asaltaron y le cortaron el cuello a la Virgen, le lastimaron la cara y le robaron el niño. Se apoderaron del niño. Cuando se recupera esta imagen, se la trae a la iglesia que está en la Alberdi, entre Mendoza y San Juan, a la iglesia de la Candelaria de la Viña. Es una imagen con una historia propia, que no es una historia universal de la Candelaria. En Cuba, que en realidad ellos no la conocen como Nuestra Señora de la Candelaria, sino como Nuestra Señora de la Candela, ¿no? Por también haciendo referencia a la luz. Además, recordar el significado de lo que es la luz en el bautismo, ¿no? Viste que cuando se bautiza siempre se les da a los padrinos una vela que prenden del cirio pascual, que es como un poco lo que ellos van a ir llevando el mensaje de Cristo a todos lados como evangelizadores, ¿no? Y un poco esa es la idea que se tiene de la Virgen en la presentación en el templo, ¿no? Que es la que ayuda a que se lleve la luz de un lugar al otro. La simbología, siempre hay que pensar en los periodos en que aparece la imagen con los temas de evangelización. Vos siempre tenés que pensar que acá, hasta antes de que lleguen los españoles, no había el tema de la figura del cristianismo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando comienzan los españoles a formar las escuelas de pintura, sobre todo en el Alto Perú, sobre todo pintores como Quispetito, por ejemplo, ¿no? Que es un pintor peruano de gran importancia, traen la escuela, sobre todo los jesuitas. 1600, 1700, los cusqueños, todo eso. Exacto, y antes también, ¿no? Fíjate vos, la figura perfecta que viene del Renacimiento, te voy a hacer gráficamente, ¿no? Esta medida, toda persona que toma esta medida de su cara, 20 centímetros. Esto que tiene relación con 7 medidas en el cuerpo. Por eso sale 7,3. Exacto, es la medida perfecta, digamos, ¿no? La del hombre. Por eso es que en las iglesias vos te vas a dar cuenta que tenés 3 arcos así, 3 arcos así y un arco grande donde está el sagrario, por ejemplo, en la iglesia antigua, porque vos contabas y dabas 7, con los 7 formabas el hombre perfecto. Fíjate que en la figura cusqueña vos te encontrás con que esta proporción es de 5, porque la figura de la gente del altiplano no coincide con la figura del Renacimiento, es otra la proporción. Entonces vos siempre vas a ver que los ángeles, que las imágenes tienen otro esquema de figura, como más chaparritos, como dicen los mexicanos, ¿no? Pero es porque el esquema del altiplano, la proporción es 1:5,
a diferencia del Renacimiento, que es 1:7, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que se llama la mixtura, ¿no? O una cosa simbiótica que se hizo entre la cultura originaria y la cultura incorporada, ¿no? Tengo que despedirme, pero no quiero dejarte ir antes de contarte algo que no estaba previsto, pero que surge de lo que me acabas de relatar, de la Virgen de la Candelaria y Cobos. Una vez buceando también me doy con un tema que me pareció muy fuerte y que se pasó en televisión hace pocos días con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de aquel 22 de agosto, día en el cual fueron fusilados, acribillados a balazos un grupo de militantes sociales en Rawson, en Trelew. Y cuenta la historia que la esposa de Santucho es salteña. La chica Villarreal. Claro, el padre tenía una casa de clínica de muñecas acá en calle Mendoza y Florida. Exacto, Mendoza y Florida, sí. Y él fue a ver el cuerpo de su hija, a reconocer el cuerpo de su hija. Ella estaba embarazada y parece que se ensañaron con su panza porque había muchos disparos en la panza y en el resto de la cara. Dicen que el padre vio eso. Él fue el que hizo muchos de los Cristos de la mayoría de las iglesias de Salta. E hizo un Cristo que en lugar de tener las perforaciones de las lanzas, tenía en los mismos lugares los agujeros de las balas, como había caído su hija. Tengo entendido que ese Cristo fue a parar a Tilcara y que fue motivo de mucha adoración por parte de los peregrinos. De repente el padre, entendiendo de que no podían tenerlo cercenado en un horario, de decir, bueno, la iglesia está abierta de 8 a 12:30 y de 6 a... hay gente, turistas que llegan, que quieren verla, lo llevó en un lugar cerquita, en un morro de un cerro, y algún desorientado de la historia un día lo agarró a hachazos y lo destruyó. Él lo está reparando y tengo entendido que va a ir ahora a parar a la iglesia con un lugar privilegiado. Ellos lo llaman el santo de el Cristo de los guerrilleros. ¿Sabías algo de esa historia? Sí, y además me emociona mucho que me la cuentes, porque él hizo eso, hizo una Virgen de la Candelaria. Yo me casé el 4 de enero del año 1974. Y para mi casamiento, yo lo invité a este señor, a mi casamiento, al señor Villarreal. Ya la habían matado a su hija y me mandó de regalo para el casamiento una Virgen de la Candelaria con todas las heridas que tenía su hija. Y así que algún día que venga te la voy a traer para mostrártela. Y yo quedé muy conmovido, fui a agradecerle y me dijo, lo hago porque la única persona que me acompañó a la misa por mi hija que se hizo en León 13 fue usted y su mamá. No había nadie más. Entonces yo quería devolverle la gratitud entregándole mi hija en la imagen de la Virgen de la Candelaria, ¿no? Así que fue muy, muy conmovedor que me hagas acordar de esto, ¿no? Muy fuerte. Muy realmente. fuerte, sí. Héctor Yarade, doctor Héctor Yarade, muchísimas gracias, siempre es un verdadero placer. La próxima vez que nos juntemos, porque siempre hay una próxima vez, tengo que hablar contigo de un tema que es medio escabroso para la Iglesia, como es la Santa Inquisición. ¿Te parece? Perfecto. Nos vamos a juntar. Muchísimas gracias por tu presencia. Vamos a hablar de los dominicos, entonces. ¿Vamos a hablar de los dominicos? Sí, bueno. sí, vamos a hablar de los dominicos. Bueno, muchísimas gracias. igualmente. Héctor. Nosotros vamos a ir a un corte. Cuando regresemos nos vamos a encontrar con lo que ha pasado estos últimos días en la mega causa
que se está desarrollando en Salta y que ya podríamos decir que se trata de una mega causa histórica. Un ratito nada más, ya la seguimos. Patrick Dragon School, único colegio con bachiller en lengua. Tu mejor opción porque crecemos a tu medida. Patrick Dragon School, Pueyrredón 1053, Salta. Mastermed, el coseguro de salud con más ventajas. 4 consultas, con libre elección de profesionales. Descuento del 60% en farmacias. Anteojo recetado, sin cargo. Autorización de órdenes por cadetería, a su lugar de trabajo. Prótesis odontológica, sin cargo. Traspaso de otros coseguros, con vigencia inmediata. Autorizaciones, por visado. Mastermed. Es más coseguro. Desde el norte, para todo el país, Santa Madonna presenta su marca exclusiva. Churitos. Exclusiva. Churitos. Patrick Dragon School, único colegio con bachiller en lengua. Tu mejor opción porque crecemos a tu medida. Patrick Dragon School, Pueyrredón 1053, Salta. Bien, segundo bloque de Entre Columnas y nos quedamos enganchados. Ahora estoy con Nora Leonard, pero seguimos hablando del tema. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia. Y te estaba comentando esto de cuando llegan los restos de la hija de Santucho, perdón, de la esposa de Santucho, de la hija de Ana María Villarreal. De Ana María. Santucho, sí. Y bueno, estábamos recién contando esta historia en la cual adentro no había mucha gente, ¿no? Y vos me decías que ustedes estaban también allí. Sí, los militantes que éramos de distintos grupos políticos, pero todos queríamos participar en esa misa, pero afuera. Yo me acuerdo que había militantes del PRT, del ERP, que estaban ahí con la revista de ellos, que era Estrella Roja, y se la entregaban a Rubén Fortuny, y Rubén Fortuny la aceptaba, muy amable, así. Eran otros momentos, fue una primavera. En esa época Rubén era jefe de policía. Era jefe de policía. Sí, jefe de policía. El jefe de policía. Esa fue una de las acusaciones que después le hicieron. Claro. Haber ido a esa misa. Eso fue una de las máximas acusaciones, digamos, pero Rubén Fortuny era una persona que con otra mirada de la policía, que puso todos los casos de asalto al servicio de los chicos de las escuelas, que quemó elementos de tortura dentro de la central de policía, era otra mirada. Sí, yo todo eso lo leí con Galeano. Galeano lo cuenta. Eduardo Galeano lo cuenta y lo reivindica y lo hace que tenga trascendencia internacional, ¿no? Sí, sí. Nora, estaba leyendo que se llevó a cabo, fue toda la gente a la calle General Güemes 1900... Sí, donde vivía la familia Cobos. La familia Cobos. Sí, bueno, era una inspección que quería hacer el tribunal y junto con los vecinos, que algunos que vivían ahí y otros que vinieron para ese día, se reconstruyó lo que fue realmente una matanza espantosa contra este chiquito Enrique Cobos, que tenía 18 años, ¿no? Porque ellos, no Enrique sino Martín, ellos buscaban a Enrique Cobos, buscaban a Enrique, que era un militante de la juventud peronista. Hacen el allanamiento y de pronto se dan cuenta que había ahí un chico durmiendo que no se había despertado, a pesar del ruido que ellos habían hecho. Sin embargo van y lo golpean.
Entonces en un determinado momento se asusta y se escapa, y como era un chico muy ágil, que practicaba deporte y todo eso, él sube hasta la terraza y de ahí se tira del primer piso, ¿no es cierto? Se tira y sale corriendo a la casa de un amigo que él conocía pidiendo socorro. Mientras tanto ellos lo iban haciendo tiro, ¿no? Y la señora que está, bueno, cada vez que tiene que hacer reconstrucción, pobre, se siente tan mal porque ella dice que ella siente que no le abrió la puerta, pero ellos eran chicos todavía y el padre les dijo que se tiren todos al piso porque eran una balacera lo que le hicieron, y él pedía socorro. Bueno, le descargaron más de 20 balazos en ese cuerpo, y después, no contento con eso, lo arrastraron por ese garaje hasta afuera de los pelos, ¿no? Es el que le dice, lo están buscando a Enrique, claro, cuidado, lo quieren matar. Claro, en los últimos minutitos que el padre se acerca, él le dice, Enrique, lo van a matar. Es decir, pensaba en su hermano para salvarlo, y él estaba totalmente herido, ya fue llevado al instituto médico en ese momento, ¿no? Atendido ahí, pero no pudo resistir, porque realmente era impresionante la cantidad de balas que tenía, ¿no? ¿Hablemos del juicio? Sí. Bueno, el juicio sigue el 10 de septiembre, van a haber algunas testimoniales que faltan. Uno de esos es el hermano de Silvia Ramallo, que era profesora de historia, era compañera, amiga mía, y bueno, y ya con esto pasaríamos a la etapa de los alegatos. También ahí también pueden hablar algunos de los imputados que han pedido hablar, otros no quieren hablar, pero algunos sí van a hablar, ¿no? Eso es lo que nos adelantaron. Y después de eso vienen los alegatos de la sentencia, termina el juicio. O sea, estamos hablando de que es algo ya está cercano en tiempo como sí, para... ya estamos en las últimas etapas. O sea, vienen estos testimonios, después vienen los alegatos y la sentencia. Que siempre hay un tiempo. Hagamos un poco de futurismo. ¿Qué crees que va a pasar con los imputados? Yo espero que sean condenados, ¿no? Con la máxima condena. Están todas las cosas dadas para que sea así, pero no sabemos qué evaluación hace el tribunal sobre los testimonios, ¿no? Se ha hecho muchísimos testimonios para caracterizar la época, para caracterizar cómo se movían las fuerzas represivas en ese momento, ¿no? Vos sabés que para mí sigue siendo una materia pendiente de la democracia el hecho de que Dicky Lona siga apoyando así en la nada. Me da muchísima bronca que esto sea de esa manera. Bueno, nosotros ya hemos planteado el tema desde los inicios y bueno, y siempre ha tenido una especial protección, ¿no? ¿La va a seguir teniendo? No creo ya. No creo, porque que además todo ese aparato sigue medianamente, no digo aceitado, pero no, lo suficientemente firme como para que, a ver cómo podemos hacer, ¿ya que ya no? Yo creo que ya no. Ya no. Antes era una figura que pesaba muchísimo dentro del juzgado, ¿no? ¿Por lo que sabía o por lo que ocultaba? Por todo, porque tanto por la amistad siempre se demoró muchísimo la causa palomista, que estaba toda, digamos, con todas las cosas ahí en la mano, porque no era el caso de desaparecido, eran presos legales, entonces había muchas pruebas para acusarlos y se demoraba en función. ¿Eso estaba a disposición del Poder Ejecutivo nacional? Y algunos encausados, sí. No, ellos dependían de Juez Lona. Ajá. Dependían de Juez Lona, sí, aparte tenían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero dependían de Lona. Eran sus presos, algunos se habían entregado voluntariamente, como en el caso de José Pobolo, en el caso de María Carmen Alonso Fernández, que Miguel Ragone la acompaña para que se entregue, era tío, el gobernador Miguel Ragone, el exgobernador, era tío de María Carmen Alonso. Entonces la acompaña a presentarse y bueno, ellos hacen una mala evaluación de la situación y se presentan lamentablemente, ¿no? Nora, para finalizar, me escuchaste que recién estaba hablando, recordando lo ocurrido en ese 22 de agosto. Sí. Vos sabés que siempre ves, eso es algo que uno, no sé por qué será, ¿no? Pero sigue viéndolo, sigue leyendo sobre el tema y sigue documental que hay, lo ves para ver si te perdiste de algo, si hay alguna... Sí. Dos cosas me quedaron. ¿Sosa nunca fue condenado? Sosa, a ver, mira. Era el almirante que estaba a cargo era de la base
Sara. Sí. Yo creo que mucho tiempo estuvo prófugo, pero creo que en algún momento lo encontraron. Y son tantas las causas, a nosotros nos llegan claro. todas las causas, ¿no? Pero claro, son muchísimas. Y una de las cosas que más me llamó la atención, dije, pucha, ¿cómo eso no me enteré antes, ¿no? Que cuando ocurrió eso, el pueblo quedó choqueado. Sí. El pueblo quedó choqueadísimo. Sí. Nadie quería salir a la calle, o sea, realmente parecía un lugar sitiado, aunque en realidad no fue sitiado nunca, ¿no? Claro. Pero fíjate una cosa extraña. Dicen que cuando pasaban la gente de la Armada, en los colectivos, ¿te acuerdas? Esos colectivos grandes que eran Mercedes. Sí. ¿Sabes quiénes le tiraban piedras? ¿Quiénes? Niños de 6 y 7 años. Ah, claro. Bueno. O sea, los niños se animaban, le tiraban piedras y miraban como decíamos, bueno, sigamos, o sea, tratemos de salir poco. Además que fue un fusilamiento tan espantoso, cuando ellos piden la protección del juez, cuando hay abogados, cuando hablan a la prensa y uno puede ver todo paso a paso. ¿Cómo es posible que hayan terminado fusilándolos sabiendo el costo político que iban a pagar por eso, ¿no? Creo que fue la mancha más negra de la NUCE y fue el avisorar lo que iba a llegar un tiempo después, ¿no? Claro, sí, realmente yo me acuerdo que era militante en esa época de la universidad, que militamos en la izquierda revolucionaria y cuando nos contaban no podíamos creer que hubiera pasado algo así, ¿no? Nora, ¿queda algo en el tintero? Porque siempre pasa que uno pregunta lo que a uno le interesa, pero quizás hay alguna cosa importante. Es muy importante que la gente toda, por supuesto, vaya a los alegatos de nuestros abogados y a la sentencia, ¿no? Que acompaña este juicio, porque los compañeros no están desaparecidos por casualidad, sino porque lucharon por un mundo más justo y más humano. Y ese mensaje yo creo que, por lo menos en este momento, ya que hemos esperado tanto tiempo la justicia, que la gente vaya a la sentencia y dé su apoyo, ¿no? Bien. Es muy importante para nosotros. No, Leonardo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Nosotros nos encontramos en un ratito nada más. Tercer bloque, Alfredo Puig, sentadito acá con nosotros en Entre Columnas. Patrick Dragon School, único colegio con bachiller en lengua. Tu mejor opción porque crecemos a tu medida. Patrick Dragon School, Pueyrredón 1053, Salta. Mastermed. El coseguro de salud con más ventajas. 4 consultas, con libre elección de profesionales. Descuento del 60% en farmacias. Anteojo recetado, sin cargo. Autorización de órdenes por cadetería, a su lugar de trabajo. Prótesis odontológica, sin cargo. Traspaso de otros coseguros, con vigencia inmediata. Autorizaciones, por visado. Mastermed. Es más coseguro. Desde el norte, para todo el país, Santa Madonna presenta su marca exclusiva. Churitos. Exclusiva. Churitos. Patrick Dragon School, único colegio con bachiller en lengua. Tu mejor opción porque crecemos a tu medida. Patrick Dragon School, Pueyrredón 1053, Salta.
Bien, muchas gracias por hacernos el aguante, por estar con nosotros en este tercer bloque. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la realidad de la provincia, vamos a hablar de la realidad de un partido que supo ganar elecciones, supo meter gobernador, supo meter intendente. No está pasando quizás por el mejor de los momentos, pero bueno, es bueno hablar con las figuras que van a salir a pelear, a traccionar para volver a colocar el Partido Renovador de Salta en un lugar expectante dentro de la política salteña. Puig, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, arrancamos con la realidad del PRS, ¿no? Sí. Si tendríamos que hacer un balance de lo ocurrido con las PASO, ¿qué dirías? Diría que el resultado no tuvo el nivel de las expectativas que el partido tenía. No obstante, siempre, si hay un análisis que uno puede hacer, efectivamente el partido no compite con nombre propio ya hace 6 años. Su organización interna estaba casi desestructurada, por decirlo de alguna manera, había muy poca consistencia en la organización interna del partido. Gran parte de los intendentes, casi todos, quedaron trabajando para la fórmula que promueve el gobierno, Urtubey y Fiore, de tal manera que el partido salió a competir con muchas desventajas en muchos sentidos, desde el punto de vista operativo, organizacional, desde el punto de vista del tiempo, porque esta decisión fue producto de un conjunto de hechos que desembocaron en esta decisión de no suscribir el frente y salir como partido de distrito, de tal manera que no aspiramos a un resultado rutilante, sino a un posicionamiento. Y me parece que el resultado no tuvo al nivel de las expectativas. De todas maneras, sí deja un saldo muy positivo, en el sentido que el partido demostró que podía organizarse frente a la elección, que pudo recuperar un conjunto de dirigentes y de personas que de alguna manera se comprometieron con un gran voluntarismo y con un enorme nivel de entusiasmo para poder afrontar este proceso. Pudimos volver a ser, de alguna manera, en un conjunto, aún con el lugar que ocupamos, un actor más dentro de la competencia electoral, lo cual no es poca cosa, es importante. Y esto nos permitió, a su vez, pensar que podíamos, a su vez, salir a competir con algún tipo de ventaja y con algún tipo de posibilidad en la elección provincial, llevando candidatos en todos los distritos provinciales. Esto es un dato importante porque logramos armar listas de candidatos para competir en estas elecciones prácticamente en todos los departamentos, no en todos los departamentos, no prácticamente en todos los departamentos llevamos candidatos, al margen incluso de las estructuras municipales que eran las que sustentaban en algún momento la presencia política del partido, lo cual significa que el partido tiene un halo de vitalidad muy importante y que indudablemente en el largo plazo aspiramos a tener un protagonismo mucho más sustancial. ¿Te sorprende Orán, por ejemplo, la actitud de Orán, la actitud de Julio, la actitud de Marcelo? O sea, el intendente, el ministro político, debería decir que sí, pero no. Debería decir que sí, pero no. Lo que políticamente correcto era decir, sí. Claro, me sorprende. No, la realidad es que hubo muchas señales en este tiempo, no de ahora, de estos meses, sino ya desde el año pasado. Hubo muchas señales que indicaban, en definitiva, una especie de descomprometerse con el espacio político que muchos de estos dirigentes, que para muchos de estos dirigentes les significó estar donde están. Parecía que se sintieron cómodos en el esquema que de alguna manera diseñó el gobierno provincial en orden a tener una atención directa con los intendentes. La estructura de poder del gobierno se basa en la organización municipal, no tanto en sus propios partidos o los partidos que sustentan o lo llevaron al poder, sino en la organización municipal. Entonces había muchas señales de que los intendentes iban a jugar un partido que tenía que ver básicamente con los intereses coyunturales de su propio posicionamiento institucional y que no iban a atender a un posicionamiento político que en definitiva hace al natural y rico juego de las instituciones democráticas. Me parece que en eso el juego se contrajo mucho, hubo un proceso muy abarcativo de las voluntades de los intendentes, que en definitiva dejó con muy poco margen para el debate político y con muy poco margen, en definitiva, para que los partidos pudieran tener una figuración propia. Ahora, ¿qué pasó en la elección? Yo creo que la gente votó en función de sus expectativas, efectivamente, y demostró que vota por encima de las estructuras, porque lo que sucedió en la realidad fue que este enorme aparato de poder con presencia omnímoda en toda la provincia y en todos los niveles tuvo un resultado muy deslucido.
en relación a su historia electoral, tremendamente deslucido. En realidad, si hubiera que poner en más y menos, en positivo o negativo el resultado electoral, prácticamente el 70% de la gente votó contra el gobierno y votó en contra del gobierno, es decir, las alternativas posibles que tenían un discurso opositor al gobierno. Y esto es un dato no menor en una gestión que en un frente electoral logró el 54% hace apenas 2 años, ¿no es cierto? Es decir, me parece que este es un dato muy elocuente de que hay una tendencia de la gente a manifestar que el gobierno no ha cubierto las expectativas de gestión, que efectivamente hay resultados que no se han logrado en la gestión y políticas públicas que no se han llevado adelante con éxito o que directamente se ha prescindido de ellas. Y que estamos en una etapa, yo creo que de altísima concentración de poder, donde aquello que podía haber sido el espíritu de esta alianza en su comienzo, que era un gobierno abierto, un gobierno ampliamente participativo, de debate político interno, de esclarecimiento y de información transparente, nada de esto hoy se verifica en la gestión del gobierno provincial, ¿no? Vos sabés que yo lo veo de esta manera. Hablando con gente de la familia que está en el Partido Renovador, yo le decía, creo que hizo buena elección. Pero no es cantidad de votos. Una vez me tuvieron que enyesar la pierna, me llevó puesto un tren. No es chiste, esto es real. Me llevó puesto un tren. Y cuando vos decís, me sacan el yeso, ya voy a salir a caminar. No, necesitas 2 muletas y no podés hacer 5 pasos porque no podés apoyar la pierna. Como que ustedes estuvieron enyesados un tiempo y no pueden pretender sacarse el yeso y salir a caminar y recuperar un caudal electoral que fue importante. Yo creo que se avecinan épocas muy especiales a nivel nacional y los partidos provinciales, y acá el único partido provincial en realidad son ustedes, tienen chances, los partidos provinciales a nivel nacional, digo, ¿no? Porque de repente un partido provincial no tiene ataduras y puede decir, lo que sé, Massa me parece atractivo, o puede terminar diciendo Macri me parece atractivo, o salimos solos y no ponemos, lo cual no sería algo muy práctico, ¿no? Pero no coloco nada cuando tengamos que hablar de presidente y vice, y para eso hay tiempo, falta tiempo todavía. Entonces, yo creo que han hecho algo bueno, que es comenzar a desandar un camino que en su momento fue muy práctico, pero como todas las cosas, es bueno hasta que te peleás, hasta que te enojas. Yo creo que hubo muchos elementos que se tendrían que haber dado cuenta los renovadores de que se empezaban a llevar las cosas de la casa. O sea, si de repente vas a tu casa y ves que el piano está en la casa de tu suegra, si de repente vas y ves la soya, está en la casa de tu suegra, y de repente sí, el plasma está en la casa de mi suegra, bueno, después no digas, pero no me vivé, no, entonces no estuviste prestando atención. En un momento determinado uno decía, ¿cómo puede ser que el Partido Renovador no diga nada cuando en una sociedad ves que son tan poquitos los que están participando en el negocio? El resto está totalmente afuera, en cargos que no eran importantes. Yo creo, reitero, que esto es desandar un camino, sin ninguna duda van a volver a tener una buena cantidad de votos, tienen mucho predicamento en Salta, esto no hay duda, y hay cosas que van a tener que corregir, esto es evidente. Ahora, la pregunta es, ¿hay vocación de poder? ¿Hay plata como para poder hacer todo esto? Porque podés tener vocación, no tenés plata. Podés tener plata, pero no hay vocación. Acá saben que los que vayan a poner la cara es altamente probable que estén en un blanco donde le van a tirar absolutamente de todo. Alguien va a tener que poner la cara, alguien va a tener que salir. Y sobre todo eso va a costar muchísimo dinero. Porque acá tenés 2 candidatos donde los votos le han costado fangote de plata a los 2. Y después están los otros, que han gastado muchísimas, pero estoy hablando, sacar el grupo de Romero y sacar el grupo de Urtubey, el resto han gastado
bueno, y Olmedo, Sí. perdón, Olmedo el también. resto han gastado realmente muy poca plata para hacer política, lo hicieron muy a pulmón, ¿no? Sí, no, y a pesar de eso hubo un reparto de votos. A ver, yo señalo dos cosas. Primero, que más allá de las expectativas que podíamos haber tenido en la elección y el resultado que quizá no coincidió con esas expectativas, yo creo que efectivamente hay un efecto muy positivo de que el partido demostró capacidad de organización, se reorganizó, tuvo presente prácticamente en la elección, en prácticamente toda la provincia, logró organizarse ahora para presentar candidaturas en toda la provincia, es decir, se instaló como una referencia dentro de la competencia electoral. Este es un dato muy positivo, por cierto, y como bien señalas, es un proceso que lleva tiempo, pero donde hay, creo que yo, una profunda convicción de que es posible efectivamente volver a jugar como un actor electoral principalísimo dentro del proceso de los proyectos de poder de la provincia. Sí hay un proyecto de poder claramente definido dentro del partido, hay una visión de la realidad, hay un modo en definitiva de expresión y de participación de dirigencia, hay nueva dirigencia del partido, hay una cantidad de gente joven y de mediana edad que se ha ido incorporando, que para nosotros es muy importante porque no solo por ser el cambio de refresco, por llamarlo de alguna manera, sino porque son personas preparadas, que aportan ideas, nuevas visiones, y que en definitiva están haciendo aquello que a lo que aspiramos mucho los dirigentes del partido, es a proponer una Salta del futuro, una Salta en definitiva, en donde la dirigencia responda, es decir, quien conduzca, responda en definitiva a las demandas y a las exigencias que hoy tiene la sociedad. Me parece que son dinámicas, por cierto, pero que necesitamos tener una visión de una Salta integrada en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Me parece que eso es lo que se ha perdido en este tiempo y ha ganado el coyunturalismo, ¿no? Aquello de resolver el efecto inmediato sin mirar un poco el sentido de la marcha. Lo que nosotros proponemos en definitiva es tener un sentido de la marcha para que todo lo que se resuelva sume a un proyecto de provincia. Esta es la posición en la que estamos hoy y el debate que en definitiva va a definir nuestra propuesta política en la campaña provincial. Y en la campaña nacional, bueno, efectivamente nos ayudó a posicionarnos y a organizar el partido. Por eso yo creo efectivamente que el tiempo que viene va a ser un tiempo muy enriquecedor. Y en relación a la selección de la ubicación nacional, nosotros siempre dijimos que un partido provincial efectivamente no es un partido que tiene la estructura de los partidos nacionales con presencia en todas las provincias. Son partidos de organización más pequeña, pero mucho más arraigado en la naturaleza de las cosas, de los lugares en donde trabajan, donde tienen presencia. Y este es un partido sustancialmente federalista, donde preservamos, así como decimos que tenemos al hombre como centro de nuestra acción, porque pensamos que en relación a él es que hay que encarar en definitiva todos los proyectos, también sabemos que somos un partido profundamente federalista en el sentido de que hay una enorme asimetría en la Argentina que tiene que ser respondida con programas federales que distingan las realidades individuales de cada provincia y que cada provincia defina su propio proyecto integrado al proyecto nacional. Pero tenemos una responsabilidad como tal de orientar al electorado. Por eso en todos los casos siempre hemos decidido por un candidato presidencial, es decir, este candidato ha ido cambiando, no en nuestras ideas, no en nuestra propuesta, que se ha ido asociando con distintos candidatos, porque nos pareció siempre que es una enorme responsabilidad del dirigente político tener que señalarle a las personas que lo votan ese partido, que simpatizan con ese partido, claro, cuál es la orientación nacional que más se acomoda con estas ideas. Y por esto no es que hemos sido peronistas radicales, no, hemos señalado siempre al candidato en el momento determinado. No nos hemos dejado absorber por otras fuerzas, hemos mantenido esta individualidad. Esto a veces quizá desde los partidos nacionales muchas veces no se entiende, porque tienen otra mirada, una mirada más centralista, ¿no es cierto? Es decir, los partidos nacionales, si bien tienen juego en el nivel local, finalmente terminan absorbidos con una idea mucho más centralista. Y si no, miremos cómo votan muchos de nuestros legisladores en el ámbito nacional, cuando se trata de cuestiones que inciden sobre las posiciones de la provincia en materia concreta, ¿no es cierto? Muchas veces se han resignado derechos y se han resignado beneficios y ventajas que las provincias podían haber tenido. Muchos otros, debo decir, también han sostenido la defensa de los intereses federales en la provincia, ¿no? Es decir, no puedo poner una tabla rasa porque no es verdad, es decir, han tenido posiciones diferentes, pero en muchos casos el centralismo ha terminado dominando la decisión. Como partido provincial, nosotros siempre señalamos cuál es en cada caso la orientación política nacional que nos parece más conveniente para los intereses de Salta y de la República en cada momento. Y esto es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo, por supuesto.
No es un tema especulativo, no es un tema de saber o de decir a ver quién va a ganar y a cuál nos colgamos. No, tiene que ver con las visiones que tenemos en el momento y las realidades que analizamos de las necesidades de la Argentina y de Salta en cada oportunidad electoral. Mientras tanto, seguimos con una construcción política provincial y tenemos la absoluta convicción de que el partido va a ser de nuevo un actor atento a los problemas provinciales, comprometidos con las posibles soluciones y en definitiva trabajando incansablemente para un proyecto de poder que las ponga en valor a este tipo de soluciones, de propuestas que nosotros llevamos adelante, ¿no? Me desorienta lo siguiente. ¿Carlos Villalba es renovador o es peronista? Porque últimamente yo tenía entendido que todos los intendentes habían terminado jugando con el gobierno provincial. Sí. Villalba era intendente, ergo, termina jugando con el gobierno provincial. Cae el problema cae en desgracia este intendente. No, nuestro no es. Es renovador. Algún diario por ahí tituló que Soto lo estaría bancando, cosas por el estilo. Y ahora pareciera ser que es el mismísimo gobernador Urtubey el que lo sostiene de alguna manera, porque dicen que nadie más levantó el dedo por él, y que él iría de candidato ya del PJ. Sí. Aclárame un poco el panorama de Villalba. Porque... Bastante confuso. Sí, sí. No, Villalba sí es un dirigente renovador, o fue un dirigente renovador de muchos años, que trabajó en el ámbito de su municipio, de su circuito electoral, y trabajó para llegar a intendente. Fue un animador permanente de la política en el lugar, y bueno, le tocó ser elegido por el Partido Renovador en su momento, y bueno, desde esa perspectiva se revalidó en las elecciones del 2011 como en un segundo periodo electoral. Pasó con él lo que pasó con otros intendentes, que en definitiva terminaron desprendiéndose del sustento partidario para acomodarse en el sustento del calor presupuestario gubernamental. Esto es un dato de la realidad. Pero él nunca renunció al partido, ni dejó de ser, como muchos otros intendentes, siguieron llamándose renovadores, a pesar de no apoyar en definitiva la postura política que adoptó el Partido Renovador de cara al proceso electoral. Después pasó lo que pasó, es decir, fue encontrado en circunstancias realmente muy inconvenientes, moralmente reprochables, con motivo de una serie de procedimientos que hizo la CIFIP en casas antes decían de tolerancia, hoy decíamos que son lugares en donde se facilita la trata de personas, ¿no es cierto?, que es una mirada muy distinta a la que se pudo haber tenido hace 20 años sobre esta situación. En un contexto donde la sociedad toda está luchando contra este tipo de cosas, contra el abuso de poder, contra la trata de personas, en definitiva, cuestiones que resultan muy fuertes, muy impactantes para la gente. Y esto generó que, para mí, equivocadamente, el gobierno reaccionara sobre la lectura de los diarios y ordenara la intervención. La posición de nuestro partido fue: dejemos que el proceso institucional se cumpla, dejemos que sea juzgado y eventualmente inhabilitado por la inconducta en la que ha incurrido. La reacción epidérmica, sin casi evolucionar la causa penal supuestamente que lo tendría involucrado, y digo supuestamente porque no hay información oficial, dio lugar a una reacción que es lo que posibilita que hoy sea candidato, precisamente porque fue una reacción que lo desplaza del cargo por un plazo determinado, se convoca elección nuevamente y nuevamente se vuelve a presentar. En nuestro partido claramente le señalamos que no íbamos a permitir que sea candidato por nuestro partido, porque nos parecía que la conducta que él había desplegado en el caso no era susceptible de ser apoyada ni por la dirigencia partidaria ni por el voto partidario. Esto fue una manifestación explícita del partido que tuvo mucha claridad, y de golpe aparece como un candidato en el Partido Justicialista, aparentemente no conozco los procesos internos del Partido Justicialista, admitido por la Junta Electoral de ese partido y presentado como candidato ante el Tribunal Electoral de la provincia. Nos sorprende, pero también blanquea una situación de vínculos, en definitiva, entre el intendente y la tolerancia del gobierno provincial, porque el gobierno que lo desplaza es el gobierno que ahora lo acepta en el contenedor político de su propio partido. Es una situación que verdaderamente... Claro, quizás haya sido negociado eso, ¿no? O sea, te doy vacaciones sin goce de sueldo, Jorge, 90 días. No, hay que tener claro una cosa, es decir,
Este tema de que la voz del pueblo es la máxima ley es un error en realidad, porque también se juegan valores, conductas, es decir, alguien puede tener el máximo voto posible y incurrir en una conducta reprochable penalmente. Estas son dos formas de juzgar diferentes. Evidentemente es una persona que tuvo un éxito electoral de tener votos, en una manifestación de oportunismo político absoluta el gobierno lo captura para recuperar esos votos, pero su conducta sigue siendo reprochable, o sea, nada, es decir, el hecho de que pueda tener votos no significa en absoluto que pueda validar su conducta. De hecho, el gobierno la convalida con su actitud. Es un escándalo nacional la situación en que está incurrido. Sí. Hoy el Clarín hablaba de el gobernador Urtubey en Salta habría propuesto para que sea Clarín, ¿no? Yo digo, salvando las distancias, ¿no? Es decir, tómelo como una ironía. Yo digo que es la situación de Escobar Gaviria, es alguien popular, querido por alguna gente y en algunos casos hasta seguido por un número de gente importante, pero que de ninguna manera tiene una conducta a la cual se puede seguir. Me parece que los sistemas democráticos tienen estos pesos y contrapesos que impiden que haya desbordes en el exceso democrático, y esto es lo que debe ocurrir tanto con el proceso que se le siga por la conducta desplegada a este exintendente, como por la actitud que deberían adoptar los dirigentes políticos de importancia, como los gobernadores o quienes conducen los destinos de la provincia en cada nivel, para evitar que estas cosas se produzcan y no seamos objeto de mofa y de vergüenza nacional, porque realmente uno se siente hasta avergonzado para explicar este tipo de situaciones. Es nuestra provincia, Jorge, es nuestra provincia. Claro, es la de todos. Ahora, pues, si yo apelo a tu poder de síntesis, te pido un minuto, porque se nos va el tiempo, ya llega la otra persona que va a ocupar este sitio. Y la pregunta, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte sobre Soto. O sea, ¿es tan difícil la convivencia Soto-Urtubey? Porque todavía faltan bastantes años, ¿no? Faltan 2 años para que termine el gobierno. Yo creo que son dos personas que son maduras políticamente y encontrarán los espacios de la coexistencia institucional. Creo sí que políticamente se ha abierto una brecha difícil de cerrar, porque nosotros sostenemos con documentación y pruebas que cuando se organizó el frente político que llevó esta fórmula al poder, hubo un proyecto de poder claro en la provincia y que se manifestó en las primeras etapas de este gobierno, con compromisos vinculados al medio ambiente, a la apertura democrática, a la participación popular, en definitiva la recreación de espacios de recuperación desde lo social, de inclusión, y me parece que esto es justamente lo que se ha perdido en este tiempo. Me parece que en esto sí el Partido Renovador estaba siendo para el gobierno incómodo, porque estaba marcando precisamente recuperar esos compromisos originales. Pues, Alfredo, pues muchísimas gracias por tu presencia aquí. Es un gusto realmente hablar de política y bueno, nos vamos a seguir juntando porque sos candidato, ¿no? Sí, muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad de hablar con los oyentes y los televidentes, y gracias por la generosidad de permitirme también explicar un poco las ideas y lo que proyectamos del Partido Renovador en esta oportunidad para esta elección. Muy bien, nosotros nos tenemos que ir. Parece mentira, pero pasaron 90 minutos. La idea es volvernos a encontrar el próximo miércoles. Espero que así sea, el próximo miércoles a partir de las 20 horas, acá en Entre Columnas por TV2. Muchísimas gracias.